Bien, y comenzaremos entonces con la segunda clase de la serie de estrategias proyectuales o de ejes conceptuales de la arquitectura, en la que hablamos de la multidimensionalidad de la arquitectura y en la que profundizamos en cada una de las estrategias proyectuales que proponemos como trabajo a lo largo del taller de introducción, análisis 1 y análisis 2 del taller. Y profundizando también los ejes de la arquitectura. Recordemos que hemos estado hablando en la clase anterior sobre el eje arquitectura y lugar, donde analizamos la relación de la obra sitio y la actitud proyectual del arquitecto. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en el eje morfológico, en donde analizaremos la forma, el espacio y la envolvente, y recordemos que también las otras estrategias, las dos estrategias con las que trabajamos, además de arquitectura y lugar y forma, son las de la distribución, la función, en la que analizamos, observamos el espacio habitable, sus usos y sus significados, sus funciones, y el eje de la materialidad, de la materia, de los materiales, también que lo llamamos tecnología, en la que analizamos y observamos la expresión de los materiales en la definición de formas y espacios. Recordamos también que decimos que la interacción de estos factores significativos es sistemática, es continua y es permanente a lo largo de un proceso proyectual y también al analizar obras de arquitectura. Entonces, al profundizar en esta relación de forma y espacio en las obras de arquitectura, podemos decir que los factores constitutivos de la forma y el espacio son la configuración, el color y la textura de los materiales, de sus espacios, la orientación de esos espacios, la escala y el tamaño en relación a su contexto, en relación a la escala humana, y también lo real y lo virtual. También analizamos, observamos o proyectamos cómo es la relación entre la totalidad y las partes. Si esta totalidad o si las partes son de forma simple, de forma unitaria, de forma múltiple, que puede estar dada por la adición o la sustracción, pero también por otro tipo de relaciones que están definidas como yuxtaposición, penetración, inclusión y proximidad. Y también podemos hablar de formas complejas en las que todo esto se suma y en las que podemos tener diferentes formas puras unidas en un proyecto. Hay criterios organizativos que también debemos observar. Los módulos, si se dividen en módulos, si existen planos de organización, ejes también de organización, ritmos, subdivisión y agregados. Y las relaciones jerárquicas que se dan entre estos espacios o en las diferentes formas, si son de equivalencia, si son de dominancia, de subordinación, pero también de ambigüedad. Entonces volvemos a la forma en sí y podemos decir que la forma puede ser unitaria, puede ser múltiple y también puede ser compleja. Los espacios los podemos definir como espacios unitarios, como espacios múltiples y como espacios complejos también. Y las relaciones entre la forma y el espacio pueden estar dadas por la correspondencia o por la contradicción. Veremos próximamente algunos ejemplos. También el concepto de envolvente se encuentra dentro de esta estrategia, es muy importante dentro de esta estrategia, ya que es la expresión de los elementos, demuestran plano, línea, volumen, es la expresión de ese espacio por correspondencia o por contradicción también. Y el análisis de obras. Y entonces, hablando del concepto forma, de la estrategia de la forma,
podemos ver algunos ejemplos en el que estos tres ejemplos, tanto de Aldo Rossi a la izquierda, de Sana arriba y de la biblioteca de la Phillips Exeter Academy en Estados Unidos de Lewis Kahn, vemos tres ejemplos diferentes, pero de alguna manera similares, en el que podemos percibir en principio que hay una forma única, una forma unitaria y además es pura. Esto es un cubo o algo parecido a un cubo que desde el exterior percibimos esa forma del objeto arquitectónico y la percibimos de manera unitaria y clara y casi pura. Aquí también tenemos otros ejemplos de espacios unitarios, que son algunos ejemplos que tienen que ver con Buckminster Fuller y también de Toyo Ito, con formas también puras y únicas. Y aquí tres ejemplos donde se trabaja el cilindro, donde podemos percibir un cilindro con diferentes materiales, de diferentes maneras, que son ejemplos del primero Tadao Ando, el del centro está en Buenos Aires, del estudio Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoli y Salaberry, y la Torre de los Vientos hacia la derecha de Toyo Ito. En todos estos ejemplos que veíamos recién y estos que vemos ahora de las pirámides de Keops y del Museo del Louvre, podemos ver formas puras, formas únicas, formas unitarias. Aquí otro ejemplo, otros ejemplos en Italia, a unos edificios de Philip Johnson también, las torres en Ciudad Satélite de Barragán y un hotel en Atacama de Lan Arquitectura. Y aquí podemos definir alguna de estas relaciones que decíamos al principio que se dan entre estas formas unitarias o estas formas puras, que puede ser de tensión por proximidad, en que esas formas son unitarias pero están próximas y generan una tensión entre ellas, de contacto de caras en donde simplemente se posan o se tocan solamente en una de sus caras o en parte de esas caras, en donde también puede haber contacto de aristas en el caso de cubos, por ejemplo. Hay una superposición cuando una forma unitaria se posa sobre otra, pero también puede haber encastre en donde también se incluya una sobre otra, o de interpenetración, que una se mete sobre otra, pero de una manera en la que se traspasa, se penetra. Estas son solo algunas relaciones, algunos ejemplos de relaciones entre formas puras. Podemos ver muchos más, pero aquí queríamos definir algunas de estas que son las más simples. Aquí ya empezamos a tener algunos ejemplos de arquitectura, de obras de arquitectura, en donde existen formas múltiples en donde no hay un solo volumen, un solo espacio o una sola forma, sino que aunque son formas simples, hay multiplicidad de objetos que tienen algún tipo de relación entre sí, como las que veíamos antes. Un ejemplo arriba hacia la izquierda de Frank Gehry, que es la casa estudio Danziger, la Infobox de Berlín, abajo a la izquierda también, y la Asamblea de Bangladesh de Lewis Kahn. Les recomendamos siempre que busquen estas obras, que las observen y que las analicen en base a lo que les estamos contando en esta clase. Aquí tenemos otro ejemplo de formas múltiples en donde se pueden reconocer estas diferentes formas puras entre sí en la Mezquita de la Roca en Jerusalén.
Aquí ya hay formas únicas, pero en donde las fachadas y los espacios están trabajados de manera diferente. El Palacio Ducal de Venecia, una obra de Herzog y de Morón hacia la derecha, arriba, y otra en Múnich abajo. Se trabajan con distintos materiales, con diferentes opacidades o transparencias, o incluso algunos planos translúcidos que ofrecen diferentes lecturas de esos volúmenes o de esas formas únicas. Aquí tenemos, está coloreada esta foto, pero tenemos el ejemplo de la Biblioteca de Seattle de OMA, de Rem Koolhaas. En realidad aquí están coloreadas estos primeros volúmenes que pueden distinguirse, pero pueden investigar sobre esta obra, pueden conocerla y verán que son diferentes volúmenes que son complejos también de manera individual, pero que se encuentran superpuestos entre sí y en donde también en el interior se generan diferentes perspectivas y diferentes sensaciones al recorrerlo. Otro de los ejemplos que para nosotros es muy claro y que nos ayuda a entender esto de las formas complejas, de la relación entre diferentes formas puras y no tanto entre sí, y es la casa de invitados de Winston, de Frank Gehry, en donde vemos esta sumatoria, esta adición de volúmenes que van generando diferentes usos también. Entonces aquí se va relacionando lo que es la forma con lo que es el lugar también. Hay cierta relación de esas formas con cómo se va implantando en el lugar, pero también los usos, en base a los usos que se van realizando, las funciones a las que se va dando respuesta en esa casa, los volúmenes también van teniendo esa relación. Algunos esquemas, croquis, axonometrías, en donde podemos ver esto que decíamos de la sumatoria de volúmenes y de formas y que hace a que sea una sola forma compleja. Es un solo proyecto que tiene una forma compleja, una sumatoria de formas individuales o unitarias. Aquí también otro ejemplo de forma compleja en la que no podríamos distinguir formas puras. A lo mejor en los balcones podemos distinguir algunos cilindros o mejor dicho medios cilindros, pero donde la forma resultante es tan compleja y el espacio interior también es tan complejo que no podríamos decir que hay formas puras, sino que es una forma compleja y es un espacio interior complejo también por la sumatoria de muchas volumetrías diferentes. Esto es Ricardo Bofill en Barcelona. Y aquí también otro ejemplo en Suiza de Steiner, en donde podemos ver que hay un gran edificio en el que esa forma no la podríamos definir como una forma unitaria o una forma pura, sino que es una forma compleja donde por momentos parece que hay espacios o formas adicionados, sumados a una forma inicial, a un volumen inicial, o que incluso también por momentos nos parece que podría estar socavado en algunos lugares. Y Frank Gehry es uno de los exponentes o de los arquitectos que nos ayuda con sus obras a entender o a comprender lo que significa la forma compleja, la adición de estas volumetrías, la yuxtaposición, la interpenetración. En sus obras siempre hay un trabajo con la forma y muchas veces esa forma está en relación al lugar o en relación obviamente a los materiales. Este es un muy buen ejemplo en el que la forma predomina, creemos que es la estrategia de proyecto predominante, pero donde sin duda el material cobra protagonismo, la materia cobra protagonismo, lo constructivo, lo tecnológico, pero también el lugar.
y obviamente la función, el programa y los usos. Este es el Museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry. Y cuando hablamos de forma es imposible no hablar de espacio, y sobre todo cuando hablamos de forma y espacio en arquitectura. Y entonces aquí debemos introducirnos, debemos transitar, debemos recorrer estos espacios para percibir, para recorrerlos y darnos cuenta de cómo son esos espacios que, por ejemplo, en este ejemplo de Álvaro Siza en el pabellón de Portugal en Lisboa, tenemos un gran espacio, pero en el que podemos percibir esa horizontalidad y esa liviandad del material, pero de alguna manera lo pesado de esa proporción de espacio en la que el ancho es mucho más importante que el alto y nos hace percibir ese espacio con una horizontalidad muy fuerte. En la National Gallery de Berlín de Mies van der Rohe también podemos percibir esta horizontalidad fuerte de los espacios que ya desde el exterior, al empezar a ingresar, podemos predecirlo, podemos empezar a verlo, a sentirlo, y que en el interior claramente se percibe. No solo por las proporciones del espacio, sino que también esto se enfatiza con los colores de los materiales, las texturas de los materiales y la proyección de ese espacio interior hacia el exterior, que hace que esta sensación de horizontalidad muy fuerte se vea potenciada. Aquí percibimos todo lo contrario. En estos dos ejemplos, en la Catedral de Colonia en Alemania o en la Pinacoteca de Múnich también en Alemania, podemos percibir espacios en los que la verticalidad es muy fuerte y donde ahí sí nos sentimos mucho más chiquitos. Esa altura es muy importante y la relación del ancho y el alto también es muy dramática, y estos espacios, entonces, estos dos ejemplos nos muestran también los espacios con características de una fuerte verticalidad. En este caso, en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano en Buenos Aires, en Cava, podemos apreciar que estos espacios son un poco más complejos. ¿Por qué? Porque no podemos decir que existe solo una verticalidad que estaría dada en este hall de entrada, en el espacio principal donde se encuentra la escalera y donde está la circulación vertical del museo, el espacio principal donde también podemos ir hacia el auditorio o llegar a esta terraza que está hacia un costado del Malva, sino que también al principio, cuando entramos en el ingreso al Malva, podemos percibir una fuerte horizontalidad por este techo bajo y por el gran ancho de este espacio. Entonces, estos espacios son más complejos, espacios interiores complejos en donde vamos cambiando la percepción y pasamos de una fuerte horizontalidad a una fuerte verticalidad, y donde después todos estos espacios se van articulando. Otro ejemplo en donde el arquitecto juega con esta percepción de los espacios entre horizontalidad, verticalidad y ángulos muy agudos es el Centro Gallego de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela, en España, que es del arquitecto Álvaro Siza. Aquí también, en el recorrido que uno puede hacer a través de este museo, además de ver estas obras de arte contemporáneo, percibe diferentes sensaciones en estos espacios en el que vamos transitando espacios muy fuertemente horizontales o fuertemente verticales, articulados, continuos, múltiples, etc.
Y algo interesante también para observar, para analizar obras de arquitectura pensando en la forma, es la relación que existe entre la forma y el espacio. Y esta relación, como decíamos al principio, puede estar dada por la correspondencia o la oposición. Aquí volvemos a ver un ejemplo que veíamos al principio de esta clase, como forma única, como forma pura de cilindro, que es este espacio de meditación para la UNESCO en París de Tadawando. Y aquí podemos ver que desde fuera, desde el exterior, percibimos una forma pura, una forma única, clara de cilindro. Y cuando ingresamos, podemos percibir exactamente lo mismo. Hay una relación de correspondencia entre la forma y el espacio interior. Esta relación de correspondencia entre la forma exterior y el espacio interior, en este caso puntual, en este caso particular, está enfatizada, por ejemplo, por esa entrada de luz cenital que está dada en la parte superior, en el interior de este espacio de meditación, que de alguna manera también enfatiza algunas cuestiones que tienen que ver con el uso, con el programa que se le da a este espacio, que es para meditar. Y aquí podemos ver un ejemplo en donde vemos todo lo contrario. Aunque vemos en el exterior una forma pura, una forma única, unitaria, no hay una relación de correspondencia con el interior. Si ustedes conocen o han investigado sobre las pirámides de Keops, cómo son en el interior, sabrán que está dada no por un gran espacio piramidal y único, sino por ciertos caminos, incluso muy angostos, casi laberínticos, en donde se va recorriendo un circuito y donde se llegan a las tumbas que cada una de estas pirámides aloja. Aquí vemos en Dresden, Alemania, es un complejo de cines. En este complejo de cines, donde podemos ver de manera en el exterior una forma compleja, en donde vemos varios elementos o varias volumetrías que se relacionan, incluso que cambian de material. Pero si vemos la relación entre la forma exterior y vemos las imágenes del interior, vamos a percibir esta relación de correspondencia, de esa complejidad, de esa cuestión de la inclinación, de las fugas exageradas de la vista y de estos materiales que se muestran tanto en el exterior como en el interior también. Aquí hay una relación entonces de correspondencia entre la forma y el espacio, entre el exterior y el interior. Y esta relación se ve reforzada, enfatizada a partir de los materiales y de la construcción de esta obra, de la disposición de esos materiales, de las líneas, de los planos que estamos viendo en estas imágenes. Y también, así como decimos que no podemos hablar de forma sin hablar de espacio, al hablar de forma y espacio tenemos que incluir también el concepto de envolvente. Y el concepto de envolvente como expresión de los elementos que decíamos recién, la línea, el plano y el volumen, los grados de autonomía que tienen entre sí estas líneas o estos planos o los volúmenes en sí, lo real y lo virtual, lo veíamos en estos ejemplos que acabamos de mostrar, la relación entre los llenos y vacíos, si hay confirmación o si hay rupturas, si hay ritmos, agregaría también si hay transparencias, translucencias o opacidades, y las características de esas superficies, el color, la textura, las relaciones entre ellos, las transparencias, los reflejos y sobre todo también la acción de la luz. La envolvente, como en estos casos,
a través del ladrillo, a la izquierda en una obra en Helsinki de Alvar Aalto, y hacia la derecha en una obra de Herzog y de Morón. Fíjense esta cuestión de las curvas, o sea, de las formas, de enfatizar las formas a partir de materiales concretos que otorgan opacidad o regularidad o incluso sensación de algo más pesado o algo más translúcido, a pesar de que hacia la derecha, en el ejemplo de Herzog y de Morón, podemos pensar que esas piedras contenidas en esos tejidos metálicos podría darnos la idea de pesado. También, de alguna manera, al ver la imagen en la parte más hacia abajo de la derecha, en la que podemos ver el exterior, puede pasar el aire y la luz a través de esos agujeros, de esas separaciones entre las piedras, también podría darnos una idea de algo un poco más liviano y que tiene también relación con el lugar, porque es el material del lugar. Aquí, al contrario de lo que veíamos en Keops, en las pirámides de Keops, vemos una relación entre la forma, el espacio, la forma que percibimos desde el exterior y el espacio interior. Es un espacio único, unitario, y que está enfatizado por la envolvente, por estos materiales que son el vidrio y el acero, que da transparencia, en el que vemos a través de, pero que también por la noche refleja las luces del edificio antiguo y algunas líneas y algunos sectores del edificio antiguo del Louvre, y logra también una estrategia con el lugar de destacarse, pero también de asimilar algunas cuestiones de ese lugar, tanto de día como de noche. En este ejemplo de Louis Kahn también podemos ver que a través del ladrillo se puede dar una imagen de algo pesado, pero a la vez algo liviano, y que el vidrio da transparencia y otorga reflejos. Y bueno, y estas formas empiezan a mostrarse de manera más liviana o más pesada también. Uno de los ejemplos que también es paradigmático desde el punto de vista de la forma, pero también desde los materiales, desde la relación con el lugar, desde el espacio interior y sobre todo de la envolvente, es el Banco de Londres de Clorindo Testa en Buenos Aires. Aquí, a través del hormigón, se trabaja con esta relación con el lugar, con que esta envolvente es parte estructura, pero también es una resultante de la forma y del espacio interior, donde hay una relación directa con ese espacio interior. Y por último, creo la Catedral de Brasilia de Lucio Costa y Johann Niemeyer, donde aquí se trabaja el hormigón y el vidrio, en donde hay una relación entre la forma y el espacio, pero donde estos materiales juegan un papel muy importante. Es una forma de gran impacto desde el exterior, pero también es un espacio que provoca un gran impacto en quien lo visita, en el interior, a partir de estos materiales y de estos lucernarios o vidrios de colores que también dejan pasar la luz con color. Y aquí otro tipo de materiales con los que también podemos analizar una obra de arquitectura. Este es un ejemplo de una casa de Kengo Kuma que está realizada totalmente en bambú, y en donde podemos ver que existe una forma, pero también hay un espacio interior, y la materialidad o la envolvente forma parte intrínseca de esa forma y de la lectura de ese espacio interior, de la percepción de ese espacio interior, que por momentos es de sombras y luces, de ver a través de, pero en algunos lugares
veo un poco menos. Y lo importante de la construcción, de la elección del material y de esta sinergia y comunión entre lo que tiene que ver con el espacio, la forma y la envolvente. Y entonces volvemos aquí a tomar este texto, estas palabras de Juan Pablo Ashner Rosselli, que está en nuestros apuntes de cátedra, en el que volvemos a insistir con esto de que las variables o las estrategias proyectuales son formas de analizar, son formas de ejercitarnos en el proceso proyectual y que ninguna de ellas es más importante que otra o se desarrolla o se da de manera única, sino que todo lo contrario, hay que aprender a trabajar con todas ellas al mismo tiempo y también de manera separada, pero comprendiendo que ninguna puede funcionar sin la otra. Bien, nuevamente les agradecemos y nos vemos en nuestra próxima clase.